Diciembre del 2022 en su programa Cosmonautas Filosóficos. Estamos grabando la edición número 31 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brasil, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado, al filósofo, al maestro Alfonso Vázquez Salazar, desde la Ciudad de México, que tiene licenciatura en Filosofía por la UNAM, maestría en Filosofía por la UNAM, candidato a doctor en Filosofía por la UNAM, Filosofía Política por la UNAM. También ha participado en distintos programas de televisión, también en Internet, conversando acerca de los puntos más álgidos de la política mexicana desde el 2012 hasta la actualidad. También ha redactado artículos en distintos medios impresos, también digitales. Eh, ha tenido una gran participación opinando dando una exposición acerca de sus distintas obras publicadas, ya sea en Cosmonautas Filosóficos y en otros medios, y del tema del cual vamos a hablar es sobre su obra El grado cero de la política y otros ensayos sobre la democracia en México. Aquí se encuentra con el ejemplar. Eh, hace 2 años habíamos conversado acerca de su otra obra publicada, acerca de la filosofía en México y de los grandes filósofos ilustres desde inicios del siglo XX hasta finales, que tuvieron una gran participación en la política y sobre sus distintas obras. Agradezco que hayas aceptado la invitación a Cosmonautas Filosóficos. Sabes que eres un gran amigo y un gran, un gran analista y filósofo sobre cuestiones políticas y de otros temas en México y en el resto del mundo. Muchas gracias, Ernesto. Nuevamente estoy muy complacido por la invitación a participar en tu programa, Cosmonautas Filosóficos, un clásico ya del pensamiento político nacional, y es sumamente encomiable la labor de difusión que tú realizas, tratando de acercar a un público más amplio los distintos tópicos que tienen que ver con la filosofía, el pensamiento, la política, la historia, y sobre todo tratando de recuperar posiciones y debates que se dan en otras latitudes y en otras partes del mundo. Yo creo que eso es algo también sumamente meritorio y que merece su reconocimiento. Pues te agradezco mucho para que platiquemos ahora sobre el libro más reciente, que tú lo tienes por ahí, El grado cero de la política y otros ensayos sobre la democracia en México, publicado el año pasado, en 2021, por la Universidad Pedagógica Nacional. Anteriormente ya hablamos de mi libro Perfiles Mexicanos, ensayos sobre filosofía mexicana contemporánea, y el día de hoy pues, vamos a hablar sobre distintos aspectos de este libro que ya se presentó el año pasado también en noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de manera virtual, a invitación expresa tanto de la Universidad Pedagógica Nacional como de la Red al Texto, que es un espacio de convergencia de distintas editoriales de universidades públicas a lo largo y ancho del país. Participé en el espacio que se abrió dentro de la Feria Internacional del Libro para esta red y se eligió a mi obra para que pues, representara a la UPN. Entonces, pues es, digamos, ha tenido ya una receptividad en algunos círculos, en algunos medios, y pues estoy complacido de platicar contigo sobre este libro. En la obra tú redactas sobre las distintas etapas que hemos vivido en este siglo XXI, tan importante, en México, de tanto la derecha liberal y como la izquierda fundamentalista. ¿Por qué usted utiliza el término grado cero de la política? Yo soy la política. Bueno, ese es el primer ensayo con el que abre el libro. Es un conjunto de reflexiones, una compilación de los distintos ensayos que yo he escrito a lo largo de un periodo de 10 años, de 2008 aproximadamente hasta la fecha, hasta el año 2018, 2019.
y que todos tienen como un elemento que los identifica la reflexión sobre la política y la democracia en nuestro país. El primero de los ensayos lleva justamente por título El grado cero de la política y tiene que ver con una reflexión sobre la expresión de grado cero que proviene del pensamiento postestructuralista francés, particularmente de la obra de Roland Barthes. Él tiene un libro titulado El grado cero de la escritura, donde analiza pues el momento límite al que ha llegado la literatura moderna en una especie de posición de autoconciencia. Entonces, eso lo describe Roland Barthes como el grado cero de la escritura, una especie de experiencia límite a la que ha llegado la literatura en la modernidad y que se caracteriza sobre todo por una mayor autoconciencia tanto de su desarrollo como de su posición y de la función que va desempeñando dentro de una sociedad muy específica, que es la sociedad moderna capitalista. Con esta expresión del grado cero de la escritura, hubo distintos pensadores, sobre todo que en la década de los 90 y principios de los años del siglo XXI, trataron de recuperarla para pensar distintos aspectos. El aspecto, sobre todo, concerniente al campo cultural, a la política, al arte, y comenzó a proliferar una serie de reflexiones que tenían como punto de partida la reflexión de grado cero, entendida como una experiencia límite. El grado cero, la experiencia límite de la cultura, de la política, en un momento en donde parecían correrse distintas fronteras y donde las líneas de demarcación no parecían tan evidentes ni tan claras como pudo acontecer en algún momento específico de la historia. Sin embargo, yo siempre tuve una reserva al uso de esta categoría y justamente en este ensayo trato de determinar en qué consiste el sustento teórico de esta expresión y sobre todo revisar si es adecuada para hacer una reflexión de una forma más profunda en torno a la cuestión de la política. Y en efecto yo lo que observo es que es expresiva esta categoría o esta noción en la medida en la que, en efecto, si hemos llegado a una especie de experiencia límite dentro de la política que se manifiesta a través de distintos fenómenos, sobre todo ante el papel cada vez más decisivo que juegan los medios de comunicación. Por eso, a partir del análisis que hago de la noción de grado cero, como la define Roland Barthes en su obra, también recupero a distintos filósofos que en esa misma línea reflexionaron en torno a la realidad y el simulacro, como Baudrillard, y que curiosamente prefiguran todo este concepto de posverdad que va a tener una proyección cada vez más potente en los últimos años y que tiene que ver con esto, hasta dónde está, digamos, el ámbito de los hechos políticos, de los acontecimientos, de las experiencias políticas, y dónde comienza a franquearse y establecer los límites con la percepción que construyen los medios de comunicación. Entonces, creo que con este primer ensayo uno entra de lleno a distintos problemas que quizá no se habían pensado con tanto rigor en el siglo pasado, pero que en este momento es un imperativo para reflexionar también sobre los límites o las posibilidades, y es ahí donde se vincula el título del libro con las otras consideraciones del mismo, respecto a las posibilidades y límites de la democracia. Entonces, si bien hemos llegado en términos generales a una especie de experiencia límite de la política, un grado cero de la política, creo que podemos comenzar a hablar de una especie de límite o de grado cero al que ha llegado la democracia política mexicana, o la democracia política en México. Y es ahí donde sobre todo me interesa desarrollar la reflexión, no solamente de la primera parte del libro, sino de las otras tres que lo conforman. El libro está dividido en 4 apartados. En el primero, sobre todo, establezco una
reflexión sobre la relación entre la filosofía y la política y el papel que ha jugado la filosofía de manera específica en la construcción del proyecto educativo nacional en México, de la forma en la que ha también la filosofía auxiliado a la formación de ciudadanía política en nuestro país y finalmente la relevancia y el papel destacado que ha jugado como función social el pensamiento filosófico en la conformación de la nación política mexicana. Es lo que sobre todo yo analizo en la primera parte. En la segunda parte, sobre todo, son reflexiones en torno a la forma en la que se ha construido la democracia en México en los últimos 10 años. En la tercera parte recojo documentos, reseñas, reflexiones importantes sobre lo que se puede ya identificar como un país con un sistema político democrático caracterizado sobre todo por la convocatoria a elecciones de manera formal y de manera periódica y con una dinámica y con una inercia que paulatinamente ha desgastado también sus propios mecanismos y que lo han llevado a esta experiencia de grado cero o de cuestionamiento o de reflexión por parte de la sociedad de decir, bueno, sí, tenemos una democracia, pero la democracia, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es lo que gana una nación, una sociedad con una democracia? Y se abre ahí un debate respecto a justamente las posibilidades de la democracia y nuevamente la consideración de qué es la democracia. La democracia, en efecto, se identifica como una forma de gobierno, pero también no hay una forma de gobierno que no persevere sin una cultura política adecuada para su desarrollo. Y eso es lo que trato también de reflexionar en este tercer apartado a partir de la revisión de estos documentos, películas, entrevistas, etcétera. Y la cuarta, pues ya es, digamos, la posición frente a lo que sucede en nuestros días, en la actualidad. Digamos, que es una reflexión que se lleva a cabo desde un periodo en donde comienza a desarrollarse de manera formal la democracia política en México, digamos, a una fecha, a un año, donde parece que ese proceso ha concluido y que ha entrado ya en una crisis inevitable y que obliga a que sea repensado para establecer justamente sus límites, sus posibilidades y la forma en la que puede ser nuevamente desarrollado en un país como México, que en efecto, a lo largo de su historia y sobre todo en las últimas planteó un reclamo democrático serio para que se modificaran las relaciones y las estructuras que mediaban la vinculación entre el Estado y la sociedad. Entonces, en esta cuarta parte es donde hablo ya sobre el futuro de la democracia en México, parafraseando un poco el libro de Norberto Bobbio, del futuro de la democracia. Y bueno, digamos que se plantea ahí una posición respecto a los retos que viene y el momento que vive México a partir de 2018 con un movimiento popular que llegó a las urnas y que pues plantea cambios estructurales dentro del Estado mexicano. Muy bien, la importancia que usted analiza acerca del Ateneo de la Juventud a 100 años, que tuvo la implicación política, tanto Vasconcelos y otros filósofos tan ilustres, el por qué analizar esa etapa para la política en México, desarrollo de la política en México. Sí, bueno, yo considero que la generación del Ateneo de la Juventud o la generación de 1909, como a mí me gusta más identificarla, porque el Ateneo de la Juventud, además de ya ser una referencia que evoca una especie de lugar común para el análisis de la cultura mexicana, que es importante mantenerlo, pues también tiende a idealizar un periodo de la vida humana que es, por definición, sumamente efímero, breve y que no es ni por mucho lo que distingue en esencia pues al desarrollo de un organismo viviente, de una colectividad, etcétera. No sé si se puede pensar en términos de su mayor vigor, esplendor, etcétera. Pero yo prefería hablar de la generación de 1909, que es una generación que comienza su intervención en esos años, pero que se mantiene de manera constante a lo largo de un periodo por lo menos de medio siglo, hasta la muerte de José Vasconcelos.
desarrollando instituciones educativas que siguen siendo importantes, como la Secretaría de Educación Pública, el Colegio Nacional, otras tantas más, y sobre todo edificando una escuela de pensamiento que suministró a México de cuadros políticos, de cuadros dirigentes, de cuadros intelectuales durante toda la época revolucionaria, de 1917 hasta 1950, 1960 incluso, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan relevante el estudio de la generación del Ateneo, la generación de 1909, sobre todo por las personalidades que esta generación abarca. Tenemos a José Vasconcelos, a Alfonso Reyes, al dominicano Pedro Enrique Sureña, que cercano a ellos y desarrolló una labor intelectual colaborando con Vasconcelos, posteriormente regresa a su país, pero deja una huella importante en México. Antonio Castro, que tuvo un desarrollo intelectual importante en la Universidad Nacional, y todos ellos desarrollan una obra que está determinada, que está realmente espoliada por la circunstancia revolucionaria que vivía la nación en ese momento, y sobre todo que son estos intelectuales que se vinculan directamente con la coyuntura histórica. No son intelectuales que ven el mundo desde su torre de marfil. Si son intelectuales, son filósofos al final del día, que hacen una obra de cara a lo que la revolución estaba clamando. Creo que esto es más evidente aún con José Vasconcelos. Pero yo pondría también a dialogar a Alfonso Reyes, Antonio Caso, a tantos otros que abrevaron también de estos personajes, como un momento estelar, así yo lo identificaría, un momento estelar dentro del desarrollo de la cultura y particularmente de la cultura política en México, que va a su vez a abrevar de la corriente política del maderismo, que es una corriente que desde un principio pues estableció la necesidad de la democracia política bajo el lema ideado por el propio José Vasconcelos, sufragio efectivo, no reelección. Entonces, hay un sentido, ¿no?, histórico de hablar de la generación del Ateneo. Y finalmente, otra razón, pues es que con ello se expresa también la relevancia que ha tenido la filosofía en nuestro país, nada más y nada menos que establecer las bases de la cultura, de la identidad nacional, de las instituciones educativas y culturales en la primera mitad del siglo XX, y que todavía ese impulso se mantiene para replantear los retos que tenemos de cara a ya la primera mitad del siglo XXI. Entonces, todo eso es importante, recuperar y asimilar la lección histórica de la generación de 1909, del Ateneo de la Juventud. También usted habla acerca de la importancia que tiene Antonio Negri en esa etapa, de que el momento tan álgido que vivió Italia por lo de Aldo Moro y las Brigadas Rojas y todo lo que conlleva. Bueno, sí, claro. Bueno, esas son sobre todo reseñas de libros, y una de ellas es la reseña del libro de Antonio Negri sobre Descartes, o de la razonable ideología, la manera en que Negri observa en Descartes, pues también una figura filosófica revolucionaria que va a trastornar el mundo de la filosofía y el mundo de la cultura occidental en el siglo XVII, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, y con ello pues inaugura una etapa completa, ¿no?, de la historia, del pensamiento, y a partir de la cual se explica el desarrollo de la filosofía de Spinoza y de otros autores más. Entonces, sí, sobre todo decidí integrar estas reseñas de pensadores occidentales para seguir en esta reflexión de la importancia que ha tenido la filosofía en el desarrollo de nuestro país, y que son experiencias también que no podemos soslayar. También recuerdo que en la reseña del libro de Negri hablo de Jaime Labastida y señalo que él es uno de los filósofos mexicanos que incluso antes que el propio Antonio Negri advirtió el carácter revolucionario de la filosofía de Descartes.
en este libro fundamental publicado por el siglo XXI que se llama Descartes, de Descartes a Marx. Entonces, pienso que se hace también un justo reconocimiento a la forma en la que el propio pensamiento filosófico mexicano o nacional se ha apropiado de los autores clásicos y que tampoco, digamos, tienen mucho que pedirle a los filósofos europeos, ¿no? Como el propio Antonio Negri. Se reconocen las aportaciones de ellos en la elaboración de interpretaciones muy específicas, pero digamos, planteamientos análogos, pues incluso fueron desarrollados antes de que se publicaran esas obras en Europa. Y en efecto, pues, la obra de Negri sí plantea importantes aportaciones o lecciones que se pueden aplicar al momento histórico que se estaba viviendo en Italia, con el asesinato del presidente Moro, con las Brigadas Rojas, un momento también de convulsión revolucionaria en Europa y particularmente en Italia, que pues digamos se puede comparar con las experiencias en otros países europeos e incluso también en los propios países latinoamericanos, como es el caso de México, donde también hubo asociaciones revolucionarias que en los 60s y los 70s plantearon que la única vía para impulsar cambios significativos en la sociedad era por la vía armada. Y bueno, simplemente dejar el testimonio de estas consideraciones en la misma vía, ¿no? De estimar la importancia que tiene la filosofía para el desarrollo político, cultural, educativo de una sociedad, en este caso una sociedad como la mexicana. Claro, todo lo importante que fue ese momento, porque el Partido Comunista Italiano era la tercera fuerza en aquella nación, todo lo que conllevó estos movimientos armados revolucionarios de las Brigadas Rojas, se venía hechos históricos importantes décadas después por este tipo de movimientos, el eurocomunismo, todo lo que conlleva. Exacto, exacto. Eh, ¿Por qué utilizar el término desobediencia cuando estamos hablando de que debemos de participar en una sociedad bien estructurada, en donde cumplamos con nuestros deberes, nuestros derechos y obligaciones ante el Estado? ¿Por qué utilizar este término de David Thoreau? De Henry David Thoreau. Bueno, de Henry David Thoreau recuperé este ensayo que escribí en el año 2012, que estaba sobre todo en sintonía con el desarrollo de movimientos políticos estudiantiles en México, particularmente el movimiento de Yo Soy 132, y donde se hablaba justamente de este recurso de la desobediencia civil ante una posible consumación de una candidatura impuesta por los medios de comunicación masiva, en un contexto de ampliación de la democracia en nuestro país, etcétera. Entonces, ante ello yo consideré importante pues, ir directamente a una de las fuentes que reflexionan sobre el concepto de desobediencia y que incluso lo plantean como algo que tiene que ser llevado a cabo por una población en un momento límite también específico. Y Henry David Thoreau es uno de los pensadores que contribuye a esa reflexión, y yo la trato de enmarcar sobre todo en una teoría más amplia sobre la democracia. Es decir, partir de una concepción tal como la propone Thoreau, en el sentido de que no hay una democracia política plena, sino parte de una convicción también individual. Y aunque los individuos no son, digamos, el sujeto de la historia, no son los que toman finalmente las decisiones, sino, y que incluso no hay individuos sin una pertenencia a una colectividad social, pienso que sí es importante que cada uno de los elementos sociales tenga una concepción política más elaborada para que entonces los procesos con los que se comprometen puedan resultar más fortalecidos o más o mejor estructurados para los fines que buscan. Entonces, en ese sentido, creo que tiene alguna significación
el concepto de desobediencia, entendida justamente como la conciencia política que lleva al rechazo de ciertas situaciones límite que no parten, ¿no?, de la legitimidad y que no parten del consenso. Esto, en efecto, en una teoría de la democracia más amplia, pero eso sobre todo, digamos, la interpretación que yo doy al pensamiento de Thoreau en este ensayo es un elemento más para la reflexión en torno al debate más teórico en torno a la democracia. Por eso también considero importante la inclusión en este primer apartado, como algunos filósofos, pensadores como Thoreau también pueden contribuir o contribuyen o han contribuido a la reflexión sobre la política y particularmente a un desarrollo político democrático donde, insisto, sin esta tesis de la cultura política, sin una cultura política de la población, no hay forma de que un régimen o una forma de gobierno se consolide. Para dar comienzo con la segunda parte de tu libro, su libro, es importante también recalcar la relevancia que tienen los intelectuales en el Estado de México, del Estado de México en la vida política nacional. Aparte de bueno, después del Ateneo de la Juventud, pues tuvimos a Isidro Fabela, que es un personaje importante dentro de la política e intelectual del Estado de México, dentro del partido, bueno, del desarrollo político que después terminó siendo el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué hablar de los intelectuales del Estado de México? ¿Cuál es su principal función del desarrollo político y filosófico? Bueno, sí, hay un ensayo en la segunda parte que es donde se reflexiona más en torno a los distintos actores, grupos que conforman una sociedad política y particularmente una sociedad política democrática. Y en efecto, los intelectuales es un grupo fundamental al cual se tiene que analizar, reflexionar sobre sus orígenes, sus motivaciones, sus fines. Y para ello, sobre todo, yo considero la reflexión más teórica que desarrolló a Antonio Gramsci. Para Gramsci, un intelectual no es exclusivamente el filósofo, el literato, el individuo superdotado y talentoso que consagra su vida a una gran obra artística o la elaboración de una síntesis enciclopédica que a su vez condensa una visión del mundo y de su tiempo. Para Gramsci, un intelectual es un dirigente, es un individuo que tiene la capacidad de cohesionar los intereses de un grupo social con la finalidad de dotarlos de una homogeneidad específica y con el objetivo a su vez de que ese grupo aspire a convertirse en el grupo dominante de la sociedad civil y por lo tanto también de la sociedad política. Eso es un intelectual, un individuo, un elemento social con las suficientes capacidades organizativas y directivas para dar homogeneidad a un grupo social y con la finalidad de que ese grupo se convierta en un grupo hegemónico. Y por lo tanto un intelectual, si se da bajo estas características, siempre va a ser un intelectual orgánico, un intelectual ligado orgánicamente, naturalmente a los intereses de un grupo social, al que puede estar, digamos que comprometido por su origen de clase, por su origen social, por la posición social de nacimiento, o simplemente por preferencia, por elección o por convicción. Asume la posición de ese grupo y tiene entonces la función de organizarlo, de homogeneizarlo y de ascenderlo dentro de la escala de los demás grupos sociales para que pueda luchar por el poder, por la hegemonía, por la dirección consensuada de todos los demás grupos integrantes de la sociedad civil misma. Entonces, para eso es importante la reflexión sobre los intelectuales, porque siempre al estar ligados con un grupo social, de una u otra forma, contribuyen a que la incidencia de ese grupo social dentro de la política o dentro del Estado sea decisiva, sea irrelevante o sea indiferente, o sea realmente una posición disminuida.
Y bueno, y eso nos lleva a la consideración más específica de la forma en la que los intelectuales han sostenido esta relación con los distintos grupos sociales en México y particularmente con el poder, particularmente con los grupos que toman las decisiones al interior del Estado. Y eso nos lleva finalmente pues, a una reorientación, es decir, a la pregunta de los intelectuales, ¿para qué? ¿Para qué sirven los intelectuales en un momento de democracia? ¿Cómo la pueden consolidar? ¿Cómo pueden contribuir a la organización política? ¿Cómo pueden, a su vez, involucrarse en procesos de cambio político y de cambio social? Y hago una serie de consideraciones respecto a distintos grupos que han conformado la intelectualidad o la inteligencia en México. Señalo sus orígenes, pero sobre todo destaco, ¿no?, la función que han desarrollado y la forma en la que puede ser replanteada en nuestros días. Claro, es importante por ejemplo, Vasconcelos siendo embajador, Leopoldo Sea siendo diputado del PRI, y inmiscuyéndose en la cuestión política dentro del Estado. Claro. Los filósofos dentro del poder, ¿no? Tal vez no es el rey filósofo Sí, gobernando, no, pero claro. es de manera, es algo importante. Claro, Isidro Fabela, pues es el fundador del grupo Atlacomulco, digamos, no en la versión escatológica del grupo Atlacomulco que conocemos hoy, que está dominado por el peñanietismo y por el del masismo. Sin embargo, Isidro Fabela llega a ser el dirigente que cohesiona a los distintos grupos mexiquenses que disputaban el poder en esa entidad federativa y que la tenían sometida a un caos permanente. No había gobernabilidad ni había estabilidad política de esa entidad federativa hasta que Lázaro Cárdenas, que conoce los buenos oficios de Isidro Fabela como diplomático, como representante, como intelectual y como dirigente político, le confiere la misión de ir al Estado de México y sofocar a los caciques y de cuadrarlos dentro de un proyecto colectivo que a su vez se repercutiera en un apoyo al proyecto nacional de la revolución. Y eso es lo que hace Isidro Fabela, da una homogeneidad a los distintos grupos caciquiles mexiquenses y los reorienta para la contribución del proyecto político nacional. De ahí surgen distintos presidentes. Bueno, uno de ellos fue Adolfo López Mateos, provenía también de ese grupo y claro, López Mateos viene también de distintas matrices y fuentes político-históricas de México. Participó en el movimiento vasconcelista, coincide en el movimiento vasconcelista con Leopoldo Sea. Hablo justamente de la relación de López Mateos y Leopoldo Sea en el libro de Perfiles Mexicanos. Para quienes lo quieran revisar, pueden leer el último de los ensayos, que está dedicado al filósofo mexicano del Hiperión. Y bueno, es decir, o sea, Isidro Fabela, un intelectual, un dirigente político y también fue el embajador del constitucionalismo carrancista en América Latina, en Brasil. Vasconcelos, nada más y nada menos que el fundador de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, y el propio Leopoldo Sea, que si bien rechazó la función de la representación política en cuanto tal, sí plantea un interesante debate acerca de la función también del intelectual en un país como México. Y señala, el intelectual tiene que contribuir desde su inteligencia, desde su capacidad de inteligir las cosas, de hacerlas más claras, y por lo tanto no debe rechazar aquellas posiciones dentro de la administración pública que le permitan trabajar desde la inteligencia y contribuir a ese desarrollo político cultural de la nación. Por eso Leopoldo Sea pues va a tener cargos directivos en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad Nacional Autónoma de México, va a ser a su vez invitado por Adolfo López Mateos, el director del Instituto de Estudios Políticos y Sociales del Partido Revolucionario Institucional, y va a ser también plenipotenciario de México, de su gobierno en distintos foros internacionales. Entonces esto habla de la necesidad de una inteligencia, pero una inteligencia consciente de su momento histórico, de su papel, y que no escamotee justamente esa función, porque hay algunos intelectuales, grupos intelectuales, y que lo señalo en distintos ensayos, y particularmente en el que tú refieres, que señalaban, por ejemplo, como Octavio Paz, que la función del intelectual debe ser, digamos, la crítica, y que para ejercer mejor esta función tiene que asumir una posición marginal,
es decir, estar al margen de la sociedad, al margen de los acontecimientos, al margen de la historia, estar en una especie de grado cero, ¿no? De la inteligencia, una especie de experiencia límite neutral que lo desconecta, una especie de nirvana espiritual que le quite esas perturbaciones de la vida social, algo completamente absurdo e imposible. Y que sin embargo, ese tipo de desatinos lo decían nuestros intelectuales más destacados y que incluso lo justificaba. Ahora, Octavio Paz, pues desde luego que no era de ningún modo una figura marginal, era el nieto de Ireneo Paz, su padre fue un intelectual orgánico del zapatismo, que después se distancia, no sabemos si la razón, algunos dicen que fue una traición directa al movimiento zapatista que acompañó. En fin, el hecho es de que Octavio Paz tampoco surgió de la nada. Había una abolengo, una trayectoria, una dinastía que lo proyectaba y que lo fue también metiendo en distintos círculos, en distintos escalafones del servicio exterior, y bueno, una posición marginal, pues de lo que no la tenía. Y aún así se asumía como una figura marginal o decía que el intelectual debía asumir esa posición para ejercer mejor la crítica. Y algo que tampoco se sostenía en las decisiones políticas que él tomaba en su relación con el salinismo, en su relación con los distintos grupos de poder, en su tarea de justificación de distintas decisiones tomadas desde el Estado mexicano. Entonces, ahí yo hago un análisis mínimo de las configuraciones de estos grupos intelectuales en México y pues sí planteo la necesidad de que haya un esclarecimiento en torno a su función y que ningún intelectual, como señala Gramsci, pues está alejado o es independiente de una posición política o una posición de clase, ya sea por su mismo origen o por la decisión que tome respecto al lugar de preferencia dentro de la estructura social. Y por eso pienso que es importante esta reflexión sobre los intelectuales, porque tampoco son figuras sociales incuestionables ni infalibles. Y creo que eso es lo que nos está también brindando un momento histórico como el que vivimos y que en efecto digamos, nunca se había visto en otro periodo de la historia, pues un debate, un careo con estos referentes simbólicos del saber, tan ligados al poder, pero que no habían sido cuestionados en cuanto a la relación que sostenían con él. Vicente Lombardo Toledano, fundándose Bueno, sindicatos y hay otros. varios de los que podemos aquí platicar, ¿no? Entonces, la tarea del intelectual en México ha sido fundamental y hay que reconocerla como tal y explicar también la forma en la que se relacionaba. Y hay otros que lo niegan, dicen, no, el intelectual es independiente, o sea, es casi un ser, digamos que asexuado y no tiene ningún tipo de compromisos, ¿no? Los compromisos están ahí, desde su origen de clase, desde las posiciones sociales que asume y desde las decisiones finalmente que toma. Entonces, en ese sentido,